Pepe el cabrero y la codorniz del conde Marujete. Capítulo 1. La codorniz del conde Marujete. Pepe el cabrero vivía en las montañas, donde el viento soplaba con fuerza y el frío de las noches era implacable. Tenía un pequeño rebaño de cabras y un modesto hogar de piedra, que parecía ser la única constante en su vida. Pero todo cambió el día que por accidente mató a una codorniz del conde Marujete. El conde, un hombre de gran poder y crueldad, gobernaba esas tierras con mano de hierro. La codorniz era uno de sus animales más preciados, una criatura rara que había criado con esmero. Cuando el conde se enteró de la muerte del ave, su furia no tardó en desatarse. En su mente, nadie, ni el más humilde de los campesinos, podía matar algo que le perteneciera sin pagar un precio. Pepe, ignorante de la magnitud de su error, fue arrastrado ante el conde, que lo miró con desdén. «Has matado lo que es mío», dijo Marujete con voz fría. «Tendrás que pagar por ello». Pepe, sin más que ofrecer, se vio obligado a jurar lealtad al conde, trabajando para él como siervo. Pero en su corazón el resentimiento crecía. Capítulo 2. El trato con el conde. Los días pasaban lentamente en el castillo del conde Marujete. Pepe trabajaba en los campos, cuidando las tierras del noble, pero cada día sentía más fuerte el peso de la injusticia. El conde no solo lo había obligado a pagar por algo que no había hecho con malicia, sino que lo mantenía como un esclavo en su propia tierra. Un día, mientras cuidaba las cabras en un rincón apartado de la finca, Pepe decidió que ya no podía vivir bajo esta tiranía. Recordó cómo su abuelo siempre le había hablado de la libertad, de la importancia de defender lo que es justo y de cómo el miedo nunca debía ser un obstáculo para la lucha por la verdad. La chispa de la rebelión creció dentro de él. No podía permitir que el conde siguiera pisoteando su dignidad, ni la de su gente. Necesitaba una forma de devolver el golpe. Capítulo 3. Isabel, la sirvienta del conde. En el castillo había una joven sirvienta llamada Isabel, quien llevaba años sirviendo al conde. Isabel era una mujer de gran belleza y bondad, pero su vida había sido marcada por la pobreza y la injusticia. Había sido tomada de su hogar cuando era apenas una niña y había crecido bajo la opresión del conde, quien se divertía humillando a sus sirvientes. Isabel conocía las atrocidades que el conde cometía, y su corazón se llenaba de tristeza y desesperación cada vez que veía la crueldad con la que trataba a los demás. Sin embargo, a pesar de todo, nunca se atrevió a rebelarse, pues temía las consecuencias. Un día, mientras servía al conde, escuchó una conversación entre dos de sus hombres sobre lo que había sucedido a Pepe. Isabel, al ver la injusticia, sintió una chispa de compasión por el cabrero. Decidió que no podía quedarse callada. A partir de ese momento, ideó un plan para ayudarlo. Capítulo 4. El plan de Isabel. Isabel comenzó a espiar al conde y sus movimientos, buscando cualquier oportunidad para liberar a Pepe y otros prisioneros del castillo. Una noche, mientras el conde celebraba una fiesta con sus amigos, Isabel se infiltró en los pasillos del castillo y encontró la llave de la celda de Pepe. Sabía que debía actuar rápidamente, antes de que el conde regresara a su despacho. Con la llave en la mano, Isabel se dirigió a las celdas donde Pepe estaba encerrado. Cuando llegó a su lado, lo miró con determinación. «Es hora de irnos», le susurró. «Tú y yo vamos a escapar de aquí». Pepe, sorprendido, asintió, y juntos comenzaron a escapar por los pasillos oscuros del castillo. Capítulo 5. La fuga y el destino incierto. La fuga de Pepe e Isabel fue arriesgada. Aunque se movían con cautela, el riesgo de ser atrapados era alto. Mientras avanzaban por el bosque, el sonido de los perros del conde comenzó a oírse de lejos. El tiempo se les agotaba. Isabel, sintiendo el miedo en su pecho, miró a Pepe. Ambos sabían que no tenían muchas opciones. Tenían que llegar al pueblo antes de que los guardias los alcanzaran. La persecución era imparable, pero el deseo de libertad los empujaba hacia adelante. Al llegar al pueblo, Isabel y Pepe fueron recibidos por un grupo de campesinos que, al enterarse de la situación, decidieron unirse a su causa. Juntos comenzaron a planear cómo enfrentarse al conde y liberar a todos los que vivían bajo su opresión. Capítulo 6. La rebelión se enciende. El pueblo de campesinos, antes silenciado por el miedo, comenzó a organizarse.
Pepe, ahora líder de la rebelión, reunió a todos los hombres y mujeres dispuestos a luchar contra el conde. Isabel, a su lado, se convirtió en la voz de la esperanza. El plan era sencillo: un ataque sorpresa. El pueblo había recolectado armas rudimentarias y Pepe sabía que, aunque no estaban entrenados para la guerra, tenían algo mucho más valioso: su determinación. No lucharían solo por sí mismos, sino por todos aquellos que el conde había oprimido durante años. Esa noche, bajo la luz de la luna, la rebelión comenzó. El primer choque fue violento, pero el pueblo no se detuvo. Había llegado el momento de pagar por la opresión. Capítulo 7. La rebelión de Isabel y el regreso de Pepe. La noche avanzaba y la lucha en los campos se intensificaba. Isabel, sintiendo el peligro cerca, sabía que era el momento de tomar una decisión crucial: escapar con el resto del pueblo o quedarse para enfrentar al conde. Con valentía, Isabel escapó de la hacienda y se dirigió al bosque, donde Pepe y los campesinos ya estaban reunidos. El sonido de los cuernos del conde resonaba en el aire y la tensión crecía. El pueblo sabía que se estaba jugando su futuro, pero no se detendría. Pepe, herido pero decidido, lideró la resistencia con una fuerza imparable. Sabía que era su oportunidad para poner fin al reinado de terror del conde Marujete. Capítulo 8. La huida y la rebelión del pueblo. La batalla fue feroz. Los guardias del conde, confiados en su superioridad, fueron rápidamente superados por la astucia y valentía de los campesinos. Pepe e Isabel, al frente, luchaban codo a codo, enfrentando a los hombres del conde sin temor. El conde Marujete, al enterarse de la rebelión, se apresuró a llegar al campo de batalla, pero al llegar fue recibido por un pueblo unido que ya no temía. La lucha final fue breve. Los hombres del conde se rindieron al ver que no había salida. El conde, incapaz de comprender lo que sucedía, fue capturado. Capítulo 9. La confrontación final. El conde Marujete, ahora prisionero, fue llevado ante el pueblo. La victoria estaba al alcance de la mano y la justicia finalmente se hizo presente. Pepe e Isabel, exhaustos pero victoriosos, sabían que la lucha había valido la pena. El pueblo, liderado de la tiranía del conde, celebró su victoria. Pepe, mirando a Isabel, comprendió que el futuro estaba ahora en sus manos. No solo habían ganado una batalla, sino que habían liberado sus almas del yugo del miedo. Capítulo 10. El final y un nuevo comienzo. El sol amanecía sobre el pueblo y con él un nuevo día. La tierra que antes pertenecía al conde Marujete ahora era de los campesinos. Los hombres y las mujeres que habían luchado por su libertad comenzaban a reconstruir sus vidas, sabiendo que el futuro estaba en sus manos. Isabel y Pepe juntos miraban el horizonte. Un futuro lleno de esperanza los esperaba, y por primera vez podían ver la libertad como algo tangible. La tiranía del conde había caído, y con ella el miedo que los había mantenido cautivos durante tanto tiempo. Autor: José Pardal. Narración: Coral Bravo.